a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta oportunidad vamos a trabajar importando archivos a nuestro programa y vamos a ver cuáles son las formas que tenemos para hacerlo. Igualmente vamos a ver cómo importar archivos de otros programas, en este caso específico de Adobe Illustrator. Bueno, para empezar hay que decir que existen tres formas de importar archivos a nuestro programa. La primera opción es dirigiéndonos al panel de proyecto y dando doble clic a cualquier parte de esta ventana. Si hacemos doble clic, se va a abrir una ventana donde podemos buscar y seleccionar los elementos que queremos importar. Vamos a elegir en este momento este archivo, que es un archivo de sonido. Lo seleccionamos y le damos a abrir. Aquí ya tenemos nuestro elemento. Esta es la primera forma que tenemos. La segunda forma de importar archivos es a través del atajo de teclado comando I o control I en Windows. Vamos a presionar comando I. Se abre nuevamente la ventana y en esta oportunidad vamos a seleccionar otro de los elementos. Seleccionamos el elemento, en este caso es una imagen de extensión PNG y le damos a abrir. Automáticamente nuestro elemento ya queda ubicado acá en el panel de proyecto. La tercera forma que tenemos de hacerlo es yendo al menú principal. En la opción de archivo buscamos la opción importar archivo. También el atajo de teclado, ya lo habíamos mencionado, es comando I o control I en Windows. Nuevamente se abre la ventana y nos da la posibilidad de seleccionar el elemento que queremos importar. En este caso voy a importar otra imagen de extensión PNG. Acá automáticamente se ubica el elemento que acabamos de importar y cada vez que importamos un elemento y nos paramos sobre él, en la parte superior del panel de proyecto nos va a dar una información básica del elemento. Por ejemplo, nos va a decir su nombre, nos va a decir su medida y en el caso de los sonidos nos va a dar otra información específica de los archivos de sonido, como la calidad del sonido y la profundidad del sonido. Si presionamos nuevamente comando I, también tenemos la opción de seleccionar varios archivos e importarlos todos al mismo tiempo. Vamos a eliminarlos y vamos a importarlos de nuevo. Doble clic, seleccionamos los elementos que queremos importar y le damos a abrir. Para empezar a trabajar con estos elementos o con estos archivos que acabo de importar, simplemente vamos a tener que seleccionarlos y tenemos dos formas de hacerlo. La primera forma es coger el elemento y arrastrarlo directamente a la composición, al panel de composición, como lo acabamos de hacer. Vamos a eliminarlo. Y la segunda opción es coger el elemento y arrastrarlo a la línea de tiempo en la parte inferior del programa. Cuando tengamos el elemento acá, lo soltamos y vamos a obtener el mismo resultado del proceso anterior. Vamos a borrarlo y hacerlo con otro elemento. Cogemos esta imagen, la arrastramos a la derecha y la soltamos, o cogemos la imagen, la arrastramos hacia abajo y la soltamos. Cada vez que cojamos un elemento del panel de proyecto y lo llevemos ya sea al panel de composición o a la línea de tiempo, automáticamente ese elemento va a crear una capa. Todos estos elementos que estoy trayendo acá están creando automáticamente capas dentro de la línea de tiempo. Eso quiere decir que una capa en este programa va a corresponder a un solo elemento, a diferencia de cómo se comportan las capas en otros programas como Illustrator o Photoshop,
donde yo puedo tener múltiples elementos gráficos en una misma capa. Bueno, vamos a eliminar estos elementos de acá. Es importante resaltar que si nosotros tenemos elementos en la línea de tiempo y los borramos, como lo acabamos de hacer, los elementos se siguen conservando en el panel de proyecto para que los podamos utilizar en cualquier momento. No quiere decir que si los borramos de la línea de tiempo, el elemento se va a eliminar del panel de proyecto. Él se va a mantener. La única forma de que estos elementos desaparezcan realmente del proyecto es que los seleccione en el panel del proyecto y los elimine. En este momento ya estos elementos que yo había importado ya no están en el archivo del proyecto. Bueno, otra de las cosas que importamos con bastante frecuencia o que vamos a importar con frecuencia son archivos que vienen de otro programa. En este caso vamos a aprender a importar archivos que vienen de Illustrator. Entonces voy a abrir Illustrator. Entonces este archivo está compuesto por 5 capas. Encontramos una capa de fondo. Encontramos una capa de un elemento que se llama rojo, que es esta media esfera o medio óvalo. Encontramos un óvalo verde, tenemos acá. Encontramos un rectángulo o cuadrado beige y encontramos un rectángulo de color azul. Cada elemento está en una capa independiente porque cuando lo importemos a After, lo que queremos es que estos elementos los podamos manipular. Si estos elementos los tuviéramos en una sola capa, cuando lo importemos a After, todos esos elementos van a ir en esa misma capa y luego moverlos de forma independiente, pues prácticamente va a ser imposible. Por eso es importante que todos los elementos que nosotros queramos manipular de forma independiente los pongamos en Illustrator en una capa independiente. Vamos a entonces a cerrar este archivo y vamos a ver cómo importarlo a nuestro programa. Entonces vamos a ir al panel de proyecto, vamos a presionar el atajo comando I para importar y vamos a seleccionar el archivo de Illustrator que vamos a importar. Antes de darle a abrir es importante venir a esta parte de la ventana de importación y configurar cuál va a ser la mejor forma que vamos a utilizar para importar. Aquí en importar como vamos a encontrar tres opciones. Una que es material de archivo, la segunda composición conservar tamaño de capas y la tercera es composición. La primera opción sirve para importar el archivo con las capas fusionadas o seleccionar una capa específica del archivo que queremos importar. Si elegimos esta opción y le damos abrir, nos vamos a dar cuenta que aparece una ventana donde podemos decidir si queremos importar el archivo con las capas fusionadas o si queremos importar una capa en particular. Por ejemplo, si yo quisiera solo traer la medio óvalo rojo, pues selecciono acá y le doy aceptar. Con eso no traería todo el archivo de Illustrator, sino que estaría trayendo solamente el elemento de la capa que acabo de seleccionar. Vamos a darle aquí cancelar. La otra opción que tenemos cuando vayamos a importar es importar como composición conservando tamaño de capas. ¿Qué quiere decir esta opción? Quiere decir que el programa automáticamente me va a crear una composición con el mismo nombre del archivo de Illustrator y me va a conservar el tamaño de las capas. Es decir, que las capas van a quedar con la medida que tienen en el archivo de Illustrator. Por ejemplo, si este óvalo mide 200 píxeles por 200 píxeles, cuando llegue a After
esa capa va a medir exactamente lo mismo. Esta quizá es la mejor forma de importar elementos que vienen de Illustrator o que vienen de Photoshop, por ejemplo. Entonces vamos a escoger esta opción y le vamos a dar clic en el botón de abrir. Automáticamente se crea la composición con el mismo nombre del archivo que tenía o que tiene el archivo de Illustrator, y de la misma forma me crea una carpeta con el mismo nombre que contiene las capas independientes. Bien, si yo quiero ya empezar a trabajar con estos elementos, simplemente debo seleccionar la composición y darle doble clic. Cuando le damos doble clic, se abre esa composición y me muestra los elementos organizados de la misma manera que yo los tenía o que los tengo en el archivo de Illustrator. Acá podemos ver las 5 capas que tenemos. Me respeta los nombres, me respeta los colores, los tamaños, la posición y prácticamente toda la configuración básica que está dentro del archivo original. Esta forma también es muy importante porque permite un mejor flujo de trabajo entre los dos programas. En este momento estos dos programas se están comunicando a través de este archivo. ¿Qué significa eso? Que si yo vengo al archivo original y por alguna razón hago un cambio en alguno de los elementos, por decir algo, cambio el color de este elemento, vamos a ponerlo un color que se note. Si cambio el color y guardo el archivo, vamos a guardar los cambios y volvemos al archivo de After, nos vamos a dar cuenta que este elemento que originalmente era de color rojo ya cambió. Esta es una forma muy práctica de trabajar con archivos de Illustrator porque nos permite hacer cualquier cambio o cualquier modificación, incluso si el elemento ya se encuentra animado o con movimiento. Bueno, esta es la forma que tenemos de importar archivos a este programa y específicamente de importar archivos de Illustrator. Es muy importante que estos archivos estén bien organizados porque este programa trabaja con sistemas de vínculos como lo hacen otros programas como Dreamweaver o como Premiere también. Entonces es muy importante tener una organización muy clara y muy precisa de todos los elementos que estoy utilizando en mi proyecto. Precisamente en el próximo video vamos a ver cómo establecer un correcto flujo de trabajo y una estructura de carpetas que me ayude a tener un trabajo mucho más organizado. Bueno, esto es lo que teníamos preparado para este video. Nos vemos en un próximo video tutorial con otro tema.